Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, del versículo 1 hasta 26. Voy a leer todos. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mando que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos, a las sazones, y que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos,
En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió con un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hasta el versículo 26 he leído. En este libro, se llama Hechos, fue escrito por medio de Lucas, el autor que escribió el libro de Lucas. Por eso en el libro de San Lucas, cuando inició capítulo 1, el versículo 1, estaba tocando el nombre Teófilo. Por eso entre muchos teólogos decían que Teófilo no existía actualmente como encargado o gobernador o alguna persona que tiene posición alta, sino que solamente para enviar la iglesia estaba poniendo este nombre, así dice. Yo no sé muy bien exactamente, ¿no? Solamente yo escuché esta palabra, pero únicamente yo puedo decir que este hombre Lucas tenía mucha sabiduría, inteligencia, porque cuando él estaba escrito, recibieron revelación del Espíritu Santo del Señor.
no por su sabiduría puede escribir el libro de la Biblia. Todo lo que aspiraron el Espíritu Santo del Señor por la revelación de Dios, ellos podían escribir. Por eso nosotros podemos considerar que todas las palabras que aparecen en el libro, esa es la palabra de Dios. Así nosotros estamos interpretando. Luego, al principio estaba tocando el tema que nuestro Señor Jesucristo, cuando al llegar el tiempo de ser arrebatado, Él llegó hasta Monte Olivas, así decía, ¿no? Y juntamente con muchos discípulos. En otra palabra, ¿no? Hasta 500 personas se unían en esa montaña, porque apóstol Pedro estaba testificando en el libro de Pedro. Por esa razón, nosotros podemos imaginar, poco a poco aumentaba los discípulos después de ser resucitado nuestro Señor Jesucristo. Al morirse Jesucristo en la cruz, ¿cómo estaban los discípulos? Entre 11 discípulos estaban teniendo miedo, por eso casi se escaparon algunos, ¿no? Se quedaron solamente Pedro y Juan. Porque mientras tanto que Jesucristo estaba muriéndose, últimamente estaba contando a su madre María, le decía: Madre, allá está su hijo, ubicada, discípulo Juan. Desde aquel tiempo Juan aceptó a María como si fuera su madre y viviendo juntos. Así estaba diciendo. Además, después de morir, ya una vez, segunda vez, Jesucristo apareció ante los discípulos, pero entre los discípulos querían ir a Galilea para ser como pescador. Porque ellos eran pescadores, ¿no? Por eso Pedro se levantó, dijo que yo voy a ir a Galilea para pescar. Porque ya no tenía capacidad de vivir en Jerusalén. No tenía nada de título ni experiencia de trabajo. Porque solamente él estaba teniendo experiencia de pescar. Por esa razón, Pedro ya fue. Pero no solamente Pedro, ¿no? La mayoría de los discípulos fueron a Galilea. Hasta en aquel tiempo ya estaba lleno de desesperanza en sus corazones. Pero después de aparecer nuestro Señor Jesucristo ante ellos, conversó y también le preguntó a Pedro, ¿no? Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Así 3 veces estaba preguntando. Y luego, apacienta mis ovejas. Así estaba dando mandamiento, ¿no? Entonces, por su mandato, ya Pedro estaba pensando: no tengo derecho para dirigir a los grupos de los justos, pero Jesucristo le pidió para que dirigiera a los hermanos. Por causa de eso, los discípulos de Jesucristo subieron a Jerusalén. Desde aquel tiempo, ellos se quedaban así, ¿no? ¿En dónde? El versículo 3 así dice, ¿no? Y entrados, subieron al aposento alto. Creo que este lugar es
donde Jesucristo estaba comiendo última cena. Porque Jesucristo enviaron dos personas, ¿no? Uno es Pedro y otro Juan, para que preparara lugar de hacer ceremonia de Pascua. Y luego ellos se encontraron una persona que llevando cántaro de agua y encontraron el dueño de la casa. Ellos preguntaron, ¿dónde está el lugar para hacer conmemoración de Pascua? En aquel entonces ya el dueño le ofreció en ese lugar, ¿no?, aposento. Y luego creo que en ese lugar es la casa de Juan Marcos, porque Marcos, que escribió San Marcos, era una persona que tenía relación con los discípulos, porque Bernabé era gran discípulo y su sobrino es Lucas. Por causa de eso, nosotros podemos imaginar que en esa casa podían caber hasta 120 personas. Aposento alto es muy grande. Creo que Dios había preparado, ¿no? Porque después de morir nuestro Señor Jesucristo, entre los discípulos tenían miedo, pero ellos ya tenían que unir juntos orando al Señor en vez del lugar de salón del templo, ¿no? Porque en el templo ya entre muchos judíos estaban ocupando, ¿no? Por eso entre los salvos se unían por nombre de Jesús, por nombre de Dios, se unían orando al Señor. Además, nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, se quedaba en la tierra 40 días. Porque al subir al cielo, nuestro Señor Jesucristo ya debería pasar 10 días. En total 40, 10 días, 50 días. Justamente, ¿no?, desde que inicia el día de Pascua, ya hasta que llegue la fecha de Pentecostés, ya pasa 50 días. Justamente por medio de tradición de los judíos, ellos estaban conmemorando de fiesta solemne de Jehová. Uno es Pascua, otro es pan de sin levadura, y luego 7 semanas. Es decir que pasando 7 semanas, 7 por 7, 49. Y al llegar 50 días desde que inicia fiesta solemne de sin levadura, en aquel entonces ya estaba conmemorando fiesta solemne de Jehová. Se llama Pentecostés. En aquel día iba a descender el Espíritu Santo del Señor. Es decir que antes de llegar el Espíritu Santo del Señor, algunos a menudo estaba recibiendo el Espíritu Santo del Señor, pero algún momento, y apareció y desapareció. Pero el Espíritu Santo del Señor, ¿qué es lo que iba a trabajar? Cuando desciende a los salvos, se une el corazón de los salvos para unir el Espíritu Santo del Señor y el Espíritu de nosotros, y juntamente va a vivir como renacido, uno nuevo, ¿no? Un nuevo espíritu que vive en este mundo con nuestro cuerpo. Y luego en el corazón de nosotros va a producir el deseo de servir al Señor,
para cumplir la voluntad de Dios. Por esa razón, nosotros tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo del Señor. No es que tenemos que cumplir la ley, es totalmente diferente. Porque anteriormente, en la época del Antiguo Testamento, tenía la ley, también mandamientos. Solamente esforzaba a cumplir mandamientos de Dios para ser salvos. Pero ahora ya recibieron la salvación por la sangre de Jesucristo, siendo justificado delante de Dios. No es necesario esforzar cumplir mandamientos de Dios, sino que recibiendo la guía del Espíritu Santo del Señor. Pero el Espíritu Santo del Señor trabaja por la palabra de Dios. Por eso, mientras tanto que nosotros escuchamos y estudiando la palabra de Dios después de ser salvo, siempre Dios trabaja en el corazón de nosotros para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Como si fuera que Dios habla en el corazón de nosotros. Es muy maravilloso. Por esa razón Jesucristo estaba hablando esta palabra. El versículo 7, como dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos a las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, está explicando, ampliando poco a poco de la distancia de Jerusalén y también de Judea hasta Samaria y hasta último de la tierra. Entonces, me seréis testigos. Me seréis testigos. Significa que cuando llega el Espíritu Santo del Señor en sus corazones, automáticamente va a convertir como testigos. No es que obligando, Usted tiene que ser testigo de Jesucristo, usted tiene que predicar el Evangelio, usted tiene que ofrendar al Señor, usted tiene que trabajar eso. No, me seréis testigos a través de gran poder del Espíritu Santo del Señor. Por eso, religioso es totalmente diferente que uno que tenga la fe. Uno que tiene la fe solamente cree. Yo soy testigo para predicar el Evangelio por la voluntad de Dios. Yo puedo servir al Señor porque Dios me llamó, Dios me hizo de ser testigo de nuestro Señor Jesucristo, que murió por mi pecado, también por el pecado del mundo, se resucitó para justificarnos Dios. No es necesario poner la condición de nosotros, no es necesario aumentar nuestra obra, sino que suficiente la obra de Jesucristo nos hizo renacer. Así puede ser testigo. Es muy importante, Siendo testigo. Exactamente nosotros hemos entendido que Jesucristo murió en la cruz para limpiar todos nuestros pecados. Exactamente nosotros ya sabemos que Jesucristo hizo la redención eterna. Por medio del Espíritu Santo del Señor, nos hace para que seamos
testigos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió en la cruz, limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. El Espíritu Santo del Señor nos justificó, santificó y nos perfeccionó. Por eso ya nosotros tenemos la certeza de la salvación. Tenemos seguridad y tenemos esperanza con Dios. ¿Es cierto? Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que ya, yo creo que va a trabajar el Espíritu Santo del Señor. Cuando yo recibí la salvación en el año 1990, nuestra misión Buenas Nuevas en Corea del Sur estaba funcionando solamente casi 80 iglesias en esa época, ¿no? Ahora actualmente como 350 por ahí. En el año 1990 es como el tiempo que estaba desarrollando para enviar misioneros fuera de Corea del Sur, ¿no? Nosotros llamamos misioneros fuera de Corea del Sur, solamente a Estados Unidos, como Los Ángeles, una iglesia, y también alemán. Creo que 12 iglesias funcionaban. Poco más tarde ya abrió la iglesia en Rusia. Por eso, según mi recuerdo, solamente existían 12 iglesias fuera de Corea del Sur. Habían como 80 ministros de Misión Buenas Nuevas en Corea del Sur, funcionaban, ¿no? Y trabajaban. Pero solamente fueron establecidos 2 misioneros. Pero cada momento Pastor Subán estaba visitando a Estados Unidos, a Alemania y otras ciudades o otros países. Constantemente él viajaba. Mientras tanto que él estaba visitando diferentes países, Dios abrió camino. Por esa razón ya fueron enviados hasta ahora como más de 400 misioneros por ahí en el mundo, entre 94 países. Significa que de repente, ¿no?, entre 30 años ya desarrollaron muchísimo nuestra misión para predicar el Evangelio al mundo. Hasta Israel está nuestra iglesia. Pero un día, antes de desarrollar mucho, Pastor Usuba un día estaba testificando, predicando en el tiempo de campamento de verano. Decía que Jesucristo dijo a sus discípulos: vamos a cruzar otro lado. Vamos a cruzar otro lado. Él recibió esta palabra como la promesa, ¿no? Vamos a cruzar otro lado. Como en el año 1992 ya estaba enviando misioneros a Sudamérica, acá, como Asunción de Paraguay. Creo que 92 iniciando. Significa que desde aquel tiempo enviando muchos misioneros al mundo. Yo era una persona de ellos también. En el año 1997 yo fui enviado de Dios a Jamaica. También en 1998, en el mes de abril, el día 3 de abril, yo fui enviado a La Paz de Bolivia. Significa que yo no tenía capacidad, nada para ser misionero. Pero mientras tanto que obedecía la guía de la iglesia, prácticamente obedeciendo a Dios, Dios me abrió, Dios me enseñó, Dios me guiaba. Significa que
Este libro de Hechos no solamente es como pisada de los discípulos de Jesucristo, sino también el libro de Hechos en este siglo está aumentando. No sé muy bien qué capítulo está llegando. Capítulo 1991 o no. No sé muy bien. Pero cada uno de los justos que están predicando el Evangelio, sirviendo a la iglesia, ya está aumentando. Por esa razón nosotros ya estamos teniendo una seguridad de caminar. No es que está nublado frente a nosotros para marchar, sino que claramente nosotros podemos marchar por la fe. Cuando Jesucristo fue arrebatado, ya que eso es lo que está explicando. Cuando fue arrebatado, se tapó la vista de todos los discípulos por nube. Así decía. Leyendo esta palabra, ¿no? Yo estaba imaginando. Jesucristo fue arrebatado, nube. Se quedó nublado. Pero todos los discípulos estaban viendo, ¿dónde está nuestro Señor? ¿Dónde está? ¿No cae? ¿Dónde? Pero Dios preparó 2 ángeles. Porque mira ustedes, Galileos, Jesucristo va a volver como lo que se ve. Ya tiene que memorizar. Jesucristo dice que no vaya a otro lado, sino que se quede en Jerusalén. No muchos días va a recibir poder. Significa que natural de la vida de Pedro no puede dirigir la iglesia, tampoco puede aguantar persecución. Naturaleza de ser humano ya no puede pelear contra Satanás. Por eso Dios quería vestir a ellos por medio del poder del Espíritu Santo del Señor. Por esa razón, ¿no? Aparentemente nosotros no tenemos nada de poder, pero no es así. En nuestra palabra ya tiene gran poder cambiar la gente, y por medio del Espíritu Santo del Señor enseña el Evangelio. Mucha gente puede recibir el perdón de los pecados, la salvación. Es maravilloso. Es decir que hasta ahora está manifestando la obra del Espíritu Santo del Señor. No solamente había manifestado hace 2000 años atrás, sino que ahora todavía el Espíritu Santo del Señor trabaja en nuestra vida. Por eso, mientras tanto que nosotros estamos predicando, ya Dios está manifestando para que reciban la salvación. Hay otra palabra, ¿no? Pedro estaba orando al Señor para dirigir, para establecer una persona entre dos. Porque Judas Iscariote ya se suicidó y murió. Por eso, para establecer una persona. Pero ¿quién había establecido? Acá dice, ¿no? El versículo 23. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Significa que ellos oraban, echaban suerte, se cayó. ¿A quién? A Matías. Desde aquel tiempo ellos no podían anular
el nombre de Matías, porque ya orando al Señor, echando suerte, ellos considerando que esa es la voluntad de Dios. Dios escogió a Matías como uno de discípulos para completar 12 discípulos. Pero la verdad que este libro, Hechos, está explicando que Jesucristo preparó un plato, un instrumento para los gentiles. Es una persona muy especial. En vez de Judas Iscariote, aumenta en ese número, se llama apóstol Pablo. Pues desde aquel tiempo está quedando mal. No es la voluntad de Dios. Nosotros podemos pensar, ¿no? Orando, uniendo, echando suerte, y solamente por la cantidad que está de acuerdo, ya puede aceptar por la voluntad de Dios. A veces se hace así. Es una equivocación. Aunque ser humano, llamando apóstol como Matías, apóstol Matías, pero ¿quién reconoce? Solamente los discípulos, solamente ser humano. Pero Jesucristo no reconoce que es apóstol Matías. Matías es un hermano nomás. Solamente Jesucristo considera en su corazón apóstol es Pablo. Curiosamente, en este libro, Hechos, está explicando el tema de eso. Por esa razón, desde hoy podemos escudriñar la palabra de Dios por medio de este libro Hechos. Recibiremos mucha bendición. Gracias por la participación de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque desde hoy nosotros ya empezamos a estudiar este libro Hechos. Espero que nos bendiga hasta que termine estudiando este libro, Señor. Creo que está manifestando gran obra del Espíritu Santo del Señor. Por eso nosotros queremos recibir mucha bendición a través de Hechos. Espero que el Señor nos acompañe y nos bendiga, Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias por la participación.